Llegó el momento de quitar todas aquellas etiquetas establecidas sobre la imagen y romper sus paradigmas. Es momento de que conozcas su esencia y su poder en tu vida. Soy Luma Hernández y este nuevo espacio es el resultado de muchos años de investigar, estudiar y trabajar arduamente la imagen. Estoy lista para que compartamos juntos lo que verdaderamente es la imagen, sin filtros, viéndola como lo que es, nuestro primordial canal de comunicación, con un enfoque integral y humano, para que poco a poco vayas quitando todas esas etiquetas que te han hecho verla como algo lejano, frívolo o meramente estético y comiences a ser más consciente de ella y ella trabaje a tu favor. Esto es Reinvéntate. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Reinvéntate. Bienvenidos también a este mes de mayo, que el mes de mayo siempre ha sido enfocado como un mes a mamá. Nada más que esta vez vamos a ir tocando temas de mamá, como saben, aquí siempre es disruptivo, abierto, no etiquetas y ver los temas desde otra parte, con otro objetivo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre educación sexual hacia adolescentes, hacia nuestros hijos, que es algo, como bien dice el título de este episodio, lo que no nos enseñó mamá. Sabemos que para el tema de educación sexual y en general sexualidad es algo que ya va más avanzado, pero al final venimos de muchos tabús, de cosas que no se nos educaron, que no nos formaron. En mi caso, bueno, yo soy de la generación millennial y yo creo que de mi generación hacia arriba somos los que más tuvimos carencia de esta educación, de esta formación, y es parte de lo que vamos a estar platicando hoy con nuestra experta. La experta de hoy es Cristina Aguilera. Pero bueno, como bien saben, mis expertos siempre tienen una historia. Y más allá de ser una experta en este tema, Cristina es una gran amiga, tenemos ya más de 20 años de conocernos. Cristina estudió conmigo en la universidad, estudiamos ambas comunicación y bueno, así como cada quien va tomando sus rumbos, yo tomé el rumbo de la imagen. Cris se siguió profesionalizando en varios temas y ella en la parte de psicología, de sexualidad y varias áreas que cubren estos temas, y es por eso que hoy está aquí para compartirnos todo su expertise en este tema. Bienvenida, Cris. Muchas gracias, Luma. Buenas noches a todos, días, tardes. Y bueno, me presento, soy Cristina Aguilera, sexóloga educativa para principalmente niños y adolescentes, también tema de adultos y parejas. Y sí, efectivamente, Luma, creo que tienes toda la razón cuando decimos esto faltó en la educación, el tema de la sexualidad faltó en la educación, ¿vale? Claro. Y partimos de ahí, creo, este inicio es partiendo de esto. Nos faltó la educación sexual como hijos, pero también como madres o padres, ¿no? Creo que también la figura de mamá y papá es importante y creo que cabe aclarar que también no podemos educar sobre algo que tampoco aprendimos, Claro, que las bases no fueron tiempo sólidas. Aquí, bueno, ya te presenté yo, ahora sí que les digo, siempre mi presentación aquí no es ortodoxa, sino de cómo yo los veo y lo que significan para mí y parte que ustedes también nos compartan. Aquí me gustaría que me puedas compartir y compartirnos a todos los que nos escuchan y nos ven, ¿en qué momento, Cris, así como yo, la comunicación me llevó a la imagen? ¿Tú cómo llegaste a esta parte de la psicología, de la sexualidad? ¿Cómo, Cris? Que ese episodio me lo perdí, pero cuéntamelo a mí y cuéntaselos a todos. Claro. Yo llegué a esto porque en realidad comencé mi desempeño laboral en el área hospitalaria y entonces pues me empecé a dar cuenta como de esta necesidad, ¿no? Sobre todo en la parte de la salud pública, en la parte de ayuda para jóvenes y adolescentes desde la salud pública, y había una carencia al día de hoy. En estadística, México representa uno de los países con mayor embarazo infantil. Tenemos niñas de 15, 16, 17 años embarazadas y también el mayor número, México representa uno de los países con mayor número en infecciones de transmisión sexual en edades de adolescentes. Entonces eso fue como focos importantes de los que yo me empecé a dar cuenta en mi área laboral y en esta búsqueda como de formarme más y, como bien dices, de ver qué camino seguía, de reformular la idea, me formé en esta parte. Y desde el inicio tenía claro que yo quería más como el tema de infancias, ¿no? Y de adolescencias. Okay. Ya después abrí más el abanico, pero sí es donde tengo la mayor experiencia. Que ahorita bien dices, y que en uno de los episodios yo les platicaba que, por ejemplo, el tema de nuestra imagen se va forjando
que nuestro primer vínculo es mamá y papá, ¿no? Que es como esa parte de imitar, de hacer. Después viene la parte de la adolescencia, que es el tema de querer pertenecer, y creo que es una edad importante. Y ahorita con lo que comentabas del tema de los embarazos no deseados en adolescentes y demás, me hiciste recordar, yo estuve 6 años en gobierno del estado, que era el Instituto de la Juventud, y eso pues es hace 11 años ya, que obviamente ahorita las cifras y los números han cambiado muchísimo, pero me daba cuenta que también cómo iba cambiando a través del estado y en cada municipio las visiones. En otro de los episodios yo comentaba que, por ejemplo, todas las chicas que estaban en lo que era el noroeste, por ejemplo, aunque tú les llevabas el taller de prevención del embarazo y eran esos bebés que estaban de moda, que era el tener como el bebé real y hacías toda la función, las niñas terminaban demasiado encariñadas con el bebé. Y era al contrario, como florecer más esa maternidad, y que ella, su visión era de el hombre se va al norte, yo quiero ser mamá, yo no quiero seguir estudiando, y ya te venías como al corredor industrial y cambiaba, ¿no? Cambiaba esa visión, y que dices, bueno, en 11 años y ahorita regresar a dar talleres como en aquel entonces, ha de ser una perspectiva completamente diferente. Pero creo que de aquí podemos partir en el punto de que también el tema social, económico, geográfico, pues depende, ¿no? Pero antes de adentrarnos como tan puntual como a esas áreas, creo que, como bien dice el título de este episodio, ¿qué no nos enseñó mamá? Que al final compartimos épocas, y que digo, de nosotras para arriba, a lo mejor puede ser que unos 5 años todavía abajo tal vez vivan esto, pero que creo que somos de las épocas que más batallamos o carecimos en esta educación, y que ahora como adultos, que en este caso las que ya luego ahora que decimos tenemos hijos, que nos toca formar a los hijos, pues es como bien decías, no nos formaron y ahora como yo te enseño algo que a mí no me enseñaron, ¿no? Exacto, y como que lo voy a resumir en 3 palabras, ¿no? Reconocimiento del cuerpo. Las mamás o papás no enseñaron el reconocimiento del cuerpo, y por lo tanto ellas tampoco aprendieron del reconocimiento del cuerpo. Hace ratito lo mencionaste como autoestima, ¿no? Y hay 3 A's, la autoestima, el autoconcepto y la autoconstrucción. Claro. Dentro de los 3 entra el ente sexuado, o sea, entra cómo nos constituimos sexualmente, y todos nacimos sexuados. Desde el momento en que saliste del útero de mamá, de su cavidad, de su pancita, sales, y entonces te asignan un género, y a tal género le asignan un sexo, ¿no? Y entonces vas creciendo, este sexo se va formando, llegas a la adolescencia, hormonizas, hay miles de componentes que nos hablan de la sexualidad, y que justo es lo que no recibimos como educación, porque en la escuela tal vez los libros nos hablaron por mucho de biología, del tema de del periodo, de la menstruación, de la regla, etc., pero no nos hablaron de ese reconocimiento del cuerpo desde lo sexual. Tampoco nos fue fácil entonces relacionar este reconocimiento de tu cuerpo sexuado con las emociones como el placer, como como sentir el placer por este cuerpo, ¿no? Y además no nos enseñaron o no aprendimos tampoco a cuidar de él, ¿no? También al día de hoy el tema del abuso sexual es un tema que sigue siendo un foco muy rojo en León, Guanajuato, en nuestro estado, en el país, porque precisamente los niños no están educados sexualmente, no están educados para reaccionar ante la situación. Como padres tampoco estábamos educados para eso, o sea, también nos seguimos preguntando qué hacer con el problema. Y entonces hay como 3 grandes puntos, ¿no? La educación inicial, el reconocimiento del cuerpo sexuado, y tercero, pues también cubrir la educación de los problemas que se pudieran presentar como el abuso sexual, pero todo eso en resumen por estas 3 palabras, ¿no? El reconocimiento del cuerpo. Y además también que mencionaba las 3A, que sí, creo que esas están sumamente vinculadas a lo que también es el desarrollo y la creación de tu imagen y tu identidad. O sea, esa parte que hablas de la autoestima, del autoconcepto, son las bases. O sea, como también para los que luego se preguntan, oye, en la otra hablaron de música, en esta están hablando de sexualidad, ¿por qué tiene que ver eso en la imagen? Justo, estas son bases que tienen que ver, porque al final lo que es mi identidad y mi imagen va vinculado a muchos temas, ¿no? Claro. Y que en la parte de que no se nos enseñó mamá, que lo resumías en 3 puntos bien importantes, cosas tan simples como bien dices, o sea, sí en la escuela lo dejaban como lo que la escuela les pueda decir, pero ¿qué tanto nos podía decir? O por lo menos yo lo hablo desde mi punto de vista, yo estaba en un colegio de monjas, sí, ok, lo que venía en los libros de texto, la clase de biología, el periodo, reconoce los órganos de la mujer, del hombre, en la casa
no se hablaba, o de entrada los nombres de los órganos no los podías mencionar como es su nombre, ¿no? O el periodo tampoco, y te llega, y yo creo que a muchas nos pasó, que te llegaba y nadie te avisó y es de qué me está pasando y la mamá espantada, pero ok, lo puedes también entender que ellas tampoco nadie, ¿no? Que eso también es generacional, que pues tampoco a ellas nadie las enseñó y es como esta cadena, pero que al día de hoy es como, ¿qué pasa? Que ya en mi punto de mamá, con las herramientas que yo tenía en el momento, fue como decir, ok, no quiero que ella viva lo que yo viví, ¿cómo puedo ser abierta y poderla irla formando en lo que está? Porque no solo, como dices tú, no solo es el reconocimiento del cuerpo, hay muchas cosas y que creo que conforme van creciendo y van avanzando se tienen que ir trabajando, pero son cosas bien elementales. Tú hoy en día, que digo, puedes tener como este parteagua, ¿no? De lo que tal vez tú viviste, a lo que escuchas con tus pacientes y ahora que ves a tantos niños y adolescentes, ¿qué tabús crees que todavía siguen muy arraigados y cuáles sí se han podido romper a lo largo de los años? Creo que el tabú está asociado a la emoción, ¿no? O sea, ahorita esto que comentas como mamá, y creo que es bien importante mencionar esto. Mamá y papá van a ser capaces de educar sobre la sexualidad, sí, tal vez tomando un taller, una asesoría con algún otro sexólogo, conmigo, con mis colegas, etc. Pero hay algo importante, lo que te genera hablar de la sexualidad, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, nadie nos hablaba de esto, ¿vale? Y entonces lo aprendí de esta manera, y a mí me gusta mucho cómo hacer este ejercicio con las mamás y los papás. Hay que recordar, para comenzar a educar a nuestros hijos sexualmente, hay que preguntarnos si nosotros tuvimos la suficiente educación sexual. En estadística, la gran mayoría responde que no, ¿vale? La segunda cosa, en la segunda parte del ejercicio es que recuerdes cómo te diste cuenta que eras niña o niño y que te tocaba como corresponder o gustar un sexo opuesto. Y de ahí todo se volvió muy fantasioso. En realidad nunca hubo una información de qué te gustaba, por qué te gustaba, de qué te tocaba como niña, adolescente o como niño o adolescente. Y entonces pues quedan grandes huecos de información y es cuando vemos realmente la necesidad de que los papás comencemos, más que abrir el tema, comprender el tema. Y saber que si te voy a hablar de sexo, a ti, mi hijo de 3, a ti, mi hijo de 8, a ti, mi hijo de 15, tengo que estar un poco conectada con lo que realmente me involucra con el tema, ¿sí? Claro. Y ya que yo como mamá o papá identifique este tema, entonces pueda o esté listo para hablar con mis hijos. Hay muchos recursos materiales, hay mucha bibliografía, hay canciones, afortunadamente cada vez más, tanto a nivel gobierno como la parte pública y la parte privada elaboran materiales que son muy amigables para los niños, para los adolescentes, para los padres, y entonces esto se está volviendo cada vez más fácil, porque también cada vez hay más información gracias al internet, que bueno, pero al final la sexualidad se educa en casa. O sea, ahí el cuerpito llegó primero a casa, ¿no? Y entonces ahí se comienza a educar la sexualidad, ahí comienzan las dudas, ahí comienzan los temas de jugueteo con el sexo, del cuerpo. Entonces sí les toca a los papás inicialmente, mamá y papá, y en esta parte de lo que nosotros no aprendimos, entonces hacer el ejercicio. A ver, si me falta educación sexual, sí podría yo como mamá estar lista para contestar todas las preguntas, para realmente informarme y darle una respuesta, o lo debo de llevar con alguien, o qué debo de hacer, ¿no? Creo que eso es importante a considerar. Que aquí también hay un punto importante, a lo mejor ahorita lo menciono en un punto desde mi parte de mamá, y que muchas al final, que también creo que es un tema de si tienes hijos, es como, bueno, las mamás tienen que hablar de, pero que al final ya sea que sean papá y mamá y son papás de una niña, o es papá y mamá y son papás de un niño, creo que ya puede haber la apertura que ambos puedan hablar, que también era de, a lo mejor si era un papá y tiene una hija, menos iba a hablar de sexualidad con la hija, ¿no? Exacto. Y que creo que ahora también es importante de tu mamá de una hija se lo puedes decir de tu perspectiva, pero que si también tiene confianza con el papá y también lo escucha desde su parte de hombre, que también la puede aconsejar, y al revés, el hijo con la mamá y el hijo con el papá, creo que cambia, claro. Que es una labor que también creo que aquí es de
no solo la tiene la mamá, el papá también en esta parte, yo creo que de educación. Es parte de los tabús que dices. Exacto. Y yo creo que justo en este mayo, festejando a mamá, estamos para quitar tabús, ¿no? De que la mamá le debería de tocar todo lo educativo. Exacto. Y no, tanto un papá puede educar a su hija acerca de la sexualidad como a su hijo, ¿no? Como mamá a hijo y a hija, ¿no? Creo que es importante admitir primero que este cuerpo sexuado sí tiene un género, pero no le corresponde todas las cosas que por mito tocan, ¿no? O sea, que las mujeres no sepamos de sexo, mientras que los hombres sí, que las mujeres nos cubramos más el cuerpo, mientras que los hombres no, que las mujeres sintamos vergüenza, mientras que los hombres no, y también, o sea, es como los polos, ¿no? Imagínate la carga para ambas partes, ambos géneros, que no considero justa, porque la mujer pues siempre está cargando con todo esto de no poder y el hombre con tener que. Claro. Y es algo súper complejo también para la educación y también, como tú dices, como madre te debes de cuestionar esto, porque tengo que seguir repitiendo estos mitos o esta forma de educación que no ayudan, porque además si no lo haces, pues eres cuestionada, ¿no? Entonces es como... Y en el punto que tú mencionabas de, ok, me toca formar, pero no fui formado y me tengo que formar a estas alturas para saber cómo formar a una personita, y que además de formar esa personita, si ahorita que hablábamos de, ok, papá y mamá pueden formar a sus hijos, pero que hasta también dentro de la misma pareja todavía el tema sexual o el tema sexo, no hay comunicación en esa parte también, que dices, ¿cómo voy a formar a alguien cuando con la pareja ni siquiera puedes hablar abiertamente del tema, ¿no? Que eso también es muy visto, que aunque obviamente veo ahora a lo mejor, no sé, chavos de 20 años que a lo mejor como novios, pareja o lo que sea, abiertamente pueden decir que les gusta, que no les gusta, si sienten, no, porque también volvemos a lo mismo. Era esta parte de etiqueta de solo el hombre siente, hace, pues no, la mujer también tiene derecho a toda esa parte, pero te formaron a que el hombre, y como dices, ¿de quién vienes formado para ver cómo vas a formar? Y que dices, si es mujer, no crezca con esa idea del cuerpo, de pena, de o yo no, o todo el hombre, debo de cumplir o si es el hombre de, no, yo soy el que tienen que venir a darme placer, o sea, como también... si vas a educar, no replicar lo malo, o si tienes formación buena, qué padre, pero si no, quita todo eso que no les va a servir a tus niños porque van a seguir repitiendo un patrón viejo. Exacto, ¿no? Y esto tiene que ver con un tema que mencionaste al inicio, con lo generacional, y efectivamente hay muchos papás que llegan y me dicen, no, en nuestra casa el tema es súper abierto, o en las escuelas, ¿no? Donde damos talleres, el tema es súper abierto, en mi casa sí los dejamos hablar de esto, sí, pero primer punto, estamos desde otra generación. Y primero hay que ver realmente si estamos transmitiendo el mensaje correcto, porque definitivamente te tienes que poner como en el idioma y el lenguaje y el tiempo de ellos, ¿no? Exacto. El sexo, aunque a lo mejor lo que estamos platicando ahorita podría escucharse como ideas antiguas o ya no actualizadas, pero si les soy honesta, el sexo sigue siendo visto de esta manera, como un tabú aún en las nuevas generaciones, pero le agregaron un componente, le agregaron el internet. Y entonces, aparte de ser un tema tabú, ya se volvió fantasioso. Entonces, antes tenía tabú y falsedad, ahora tiene fantasía y falsedad, ¿no? El sexo así está compuesto. Pero sigue siendo justo eso. Extrema información, pero oculta, por así decirlo. Exactamente. ¿no? Entonces, creo que cuando los papis dicen, y los apoyo mucho, pero hay que tener como claridad de qué realmente es abrir el tema en casa. Porque como tú acabas de decir, pues lo abro, pero tengo las herramientas para... De verdad, yo estoy bien con mi sexualidad para poder venir a hablar del tema, porque también quiero aclarar algo, no tenemos que ser expertos, ¿no? Claro. O sea, yo no tengo que ser experta en todos los problemas o las soluciones del mundo, pero sí puedo ser un poco experta en el tema de las emociones que te genera el tema, ¿sí? Y entonces tengo que trabajar mucho las emociones de los hijos, como madre o como padre, tengo que saber desde dónde estoy hablando el tema, desde lo generacional, desde, como acabas de decir, lo que quiero quitar del tema. Por ejemplo, los mitos a lo mejor ya de la religión o los mitos del miedo o el rechazo o la vergüenza al sexo, esos a lo mejor ya van fuera, pero después hacer como esta introspección, ¿no? Exacto, y como bien dices, a lo mejor como papá no es que tengas que saberlo todo, porque pues, no somos los expertos pero tener el conocimiento, sí. Porque para eso hay expertos como tú, y que ahí toco, y me voy adelantando este punto, que lo mencionabas hace rato, y es de dónde como papás, es decir,
auxilio. Que en esa parte, lo puedo hablar como yo creo que puede haber mamás que se identifiquen conmigo de, ok, ya llegó este momento, tienes un hijo o hija adolescente, tú quieres romper ese paradigma de lo que pasó contigo, quieres que ellos tengan esa información y no lleguen como en cero a ciertas cosas, pero al final también cómo lo abordas, que lo puedes ir hablando, pero también ver la reacción de tu hijo, qué tan cómodo se siente contigo, y Claro. si realmente la forma en que tú lo estés expresando sea la correcta, que yo creo que por eso, y aquí por eso está Cris, fue de 1, 2, 3, llámale a Cris. Sí. Y que dije, qué mejor que poder hablar con alguien que es una experta y aparte pues te tengo toda la confianza de decir, Cris, como mamá creo que hasta aquí estoy capacitada, me gustaría la estoy regando o no, y además hasta dónde más tú me puedes apoyar, porque como bien dices, o diste información de menos, o tal vez diste información de más, o no lo planteaste como tendría que ser, o al final, aunque sean tus hijos, son individuos. Así como tú también como mamá y mujer, eres individuo. Y como un día lo platicamos, como hijo te podrá juzgar tal vez en tu rol, que estamos hablando en este mes, de mamá. Pero no te pueden juzgar como mujer, que al final es un rol completamente diferente. Y tú como mamá, es tu hija, tú lo estás formando, le vas a dar las mejores herramientas, o hijo también, pero al final va a haber cosas que no porque sea su mamá, él o ella, te lo van a venir a contar. Y así como puede haber intimidades de tema X que contarán con sus amigos, qué mejor que tengan un experto, que ellos si tienen dudas no corran a internet, que tampoco no va a ser la mejor fuente. Sí puede haber fuentes que cuando a lo mejor un experto como tú les diga, en internet encuentras este libro o este canal es bueno, pero no que ellos les dijo el amiguito o perenganito y así sea cualquier tema, así como cuando tú te quieres automedicar y buscas en internet y no es la mejor fuente, creo que por eso hay expertos como tú para que nos apoyen en esto. Exacto. Y el momento, como dices, como mamá, ¿cómo lo defines? Bueno, la verdad es que biológicamente nuestro cuerpo todo el tiempo se está preguntando el sexo, ¿sí? Psicológicamente Freud, otros que argumentan el tema de la sexualidad, otros psicólogos, filósofos, etc., el sexo está ahí siempre presente, llamándonos, ¿no? Diciendo, aquí hay un cuerpo por reconocer. Hay edades circunstanciales, o sea, es claro que los primeros años los niños tienen fijación en el placer en ciertas conductas, por ejemplo, un recién nacido con el tema de la boca en mama, hay cierto placer. Hay otras edades más avanzadas durante el tema del ya reconocer los géneros, y entonces cuando tenemos a los niños y a las niñas diciendo, yo no juego con los niños porque soy niña, y a las niñas, o sea, viceversa, ¿no? Como diferenciando ya su género y sabiendo que al parecer no se pueden juntar, ¿no? O ya empiezan a desarrollar la vergüenza porque ya les gustó un niño o una niña y parece que es vergonzoso decirlo, o ya en el baño te preguntan, o cuando te estás bañando con ellos ya te cuestionan acerca del tema, o cuando ya llega la hormonización y entonces llega directo el mensaje, ¿no? Mamá, papá, quiero conocer a alguien, quiero tener novia, o alguna otra conducta, o incluso también llegan este tipo de conductas como que están jugueteando con su cuerpo, los encuentran jugueteando a la hora del baño, o algún tipo de actividad. Entonces, la verdad es que no hay como una recomendación de justo a esta edad, ¿sí? Pero sí hay una observación, ¿no? O una aceptación como madre y padre de que tenemos en casa a una personita que está creciendo y que en ese crecimiento socializa también su sexualidad. Y entonces en cualquier momento puede llegar la pregunta. Lo primero que yo les diría es no se alarmen, o sea, respiren y también como que de inmediato identifiquemos de dónde viene la pregunta. ¿Sí? Porque puede venir de algo que leyó, de algo que le platicaron. O sea, esa pregunta, como todas las que nos hacen, tiene un entorno y un trasfondo. O sea, ¿por qué lo está preguntando? ¿Para qué lo necesita saber? Procurar no aplazar mucho la respuesta, porque es claro que lo van a ir a investigar, se los digas o no. Y esto que dices al final, ¿no? Si definitivamente como mamá y como mujer identificas que no vas a estar segura de la información o que no crees que vaya a ser el tema con el que te sientas más cómoda, pues justo recurrir a especialistas. Y hay otra cosa importante que mencionas, no hay un tiempo, o sea, como justo de decir ahora, pero también creo que sí es importante mencionar que para entrada a la adolescencia los hijos tendrán ya que saber de sexualidad.
O sea, justo para evitar temas como los que mencionamos, ¿no? El embarazo no deseado, algún tipo de actividad sexual no consensuada, algún tipo de violencia sexual, porque también los chicos se enamoran y aceptas cosas que no deberías, porque supuestamente van en el noviazgo y en el amor romántico, y eso ya es otro tema, ¿no? Pero entonces, sí, que quede claro que a lo mejor no hay una edad exacta, pero que tampoco pase la adolescencia. Claro. Y la adolescencia estamos claros, ¿no? Pues comienza en las niñas más o menos por los 11, a los 10 a lo mejor puede ser una pubertad inicial rápida, una pubertad precoz, o también que no supere los 15 años, ¿no? Y su cuerpo además no lo dice, o sea, ustedes como madres, eso sí quiero como dejar claro, o sea, son expertas, los conocen más que cualquier otra persona, ¿no? Y creo que podrían involucrarse con ellos en cualquier tema, pero como bien lo mencionas, hay veces que hay que preguntarse mucho si el tema es para ti como mamá. Y si no, también está bien saber cómo delegar esta parte, me parece. Claro, y que ellos también se sientan cómodos contigo. Digo, al final buscas que haya esa confianza, pero también de decir, bueno, hasta dónde también respetas esa parte como individuo que te quiere compartir o no se siente tan cómodo contigo hablando de ese tema, ¿no? Y es que aparte que yo, la verdad, reconozco mucho el papel de las mamás y los papás porque el internet nos vino a rebasar en todo, ¿no? O sea, tú... Sí. Crees conocer de algún tema, pero el internet vino a rebasar todo y qué bueno, pero a veces podemos justo estar rebasados en los temas y sí es importante como tener la información más profesionalizada, creo que es ahí también un punto importante, ¿no? Porque los papás estoy segura que tienen las herramientas para llevar el tema y adecuarlo y conocen muy bien a sus hijos, pero a veces sí hay, en la actualidad es contundente que hay una sobreinformación de la sexualidad. Y insisto, o sea, sumamente fantasiosa, como cualquier tema. Y que ahorita que tocabas un punto que hablabas, por ejemplo, el tema de género, que decías, bueno, ya cuando se dividen niños, niñas, como hasta en algún punto, hasta lo que hablábamos de etiquetas y tabús, era el tema de los colores, ¿no? Las niñas con el rosa, los niños con el azul. Pero ahora si ya hablamos de género, también... obviamente es un tema muy profundo, pero solo tocarlo por encima, que así como en esta parte también de educación sexual, como hablabas tú, en el cuidado de tu cuerpo, la parte de cómo vas a vivirlo, todo el tema también pues de riesgos que corren, pero ahora ya no solo es decir es niño o niña, y que a mí, por ejemplo, yo puedo notar que ya para finales de prepa y cuando entro a la universidad fue el boom donde ya encuentras que tu amigo, la compañera, esta parte de si es gay, tiene pareja, empiezas como a ver ese universo enorme y que ahora a lo mejor ya desde primaria o puede ser que hasta kinder vengan hablando, pero que ya no es solo entre el género, ya no queda tan leve. Ahora las letras se expandieron, el arcoíris creció, entonces que hasta los libros de texto no son como nuestros libros de texto. Entonces como bien dices, también como papás no podemos dejar, y ahorita estamos hablando de un tema sexual, pero en general luego me ha tocado ver a lo largo pues, del tiempo que llevo como mamá y yendo a las reuniones de la escuela, que quieres dejar como el tema educación de N tema a responsabilidad de la escuela, y al final cualquier tema educativo con tus hijos empieza en casa. Exacto. Y la educación se empieza en casa, y que aquí entonces es de tú desde qué visión o formación se lo estás dando, si el maestro se lo está dando desde qué línea, pero si viene, porque vinieron los de la SEP, por ejemplo, a darles un taller, ¿con qué línea? O vino el Instituto de la Mujer, ¿con qué? Y a lo mejor lo llevo contigo. Entonces, ¿cómo poder alinear? Porque también, si ellos traen como muchas visiones de diferentes estilos, digamos, de formativos en el tema de la sexualidad, ¿cómo poder como encaminar ahí de, ok, mira, ya escuchaste 5 voces diferentes, pero como nos vamos por este caminito? Sí. Antes de esta última pregunta, hay algo bien importante que mencionas, Luma, y me gustaría como que entrar aquí. Sí. El medio es el mensaje, ¿no? De Marshall McLuhan, no recuerdo si era psicólogo o alguna profesión, la verdad, ahí no lo recuerdo, pero justo los papás dicen, ¿no? Y las mamás dicen, es que ¿por qué ahora tengo que educar a mi hijo sobre esto que no existía? O sea, antes era niño o niña y se acabó, y ahora existe toda esta identidad de géneros, de formas, de diversidades.
No, a ver, es que el medio es el mensaje. Esto ya existía, ¿sí? Solamente que no, a lo mejor el medio no había alcanzado para hacerlo de esta manera masiva y colectiva, pero ya existía y va a seguir existiendo, ¿no? Uh-huh. Creo que ahorita estamos en la época del pleno reconocimiento y eso me parece muy acertado porque justo entonces estamos evitando la vergüenza con nuestros niños y con nuestros adolescentes y creo que en eso estaremos formando como niños y adolescentes mucho más seguros de su identidad. Aunque ahorita pareciera que la cosa está compleja, pero de verdad que es importante que ellos estén informados y al final son chicos con una inteligencia que sabrán adaptar el tema, ¿no? Claro. Y sí, las herramientas entonces vendrán desde ahí, uh-huh. Desde abrir, imagina, entonces sí, como mamá tendrías que abrir todo este campo, sí. Pues sí, yo insisto, todos podemos estar preparados para transmitir el mensaje, pero sí se vuelve un poco complejo. Sí se vuelve un poco complejo y siempre como la primicia es estar muy alerta de la emoción que le generas a tu hijo o a tu hija cuando le hablas del tema. Porque se abre un cajón que ni a lo mejor como el propio niño o niña estaba listo para abrirlo o preparado o tenía muchas dudas y cuando lo abre, ¡fum!, ¿no? La caja de Pandora. Entonces creo que revisar la emocionalidad es muy, 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 muy importante. Que aquí, como dices, creo que todos los temas que hoy estamos abordando está eso, es que no es de que no existieran, ¿no? O sea, cómo unos se van a lo mejor decir, no sé, ahorita estamos con el tema también que acabamos de pasar el mes de la mujer y hay ciertos temas que en mujer, es que ahorita está en boga o es que se abrió, ya estaba. Uh-huh. Otra cosa es que los tabús, las etiquetas o que muchos temas, llámese religión, sexualidad, etcétera, no se podían hablar, pero es que si te pones a ver en la historia de la vida o ya lo ves ahora en series, en películas, lo que sea, a lo largo de la historia ya existe todo esto, pero de que eran cosas prohibidas, o sea, exacto. Entonces que ahorita ya, como dices, empieza a ver esas voces, empieza a ver literal internet que abre y todo, entonces que también muchas cosas como papá, ok, ya te formaste, otras literal a veces también vas aprendiendo con ellos, ¿no? Como en esta uh-huh. parte de género que al final ya te aprendiste, pero ahora ya salió uno nuevo y ahora salió otro. Y yo de, espérame, ya como que ya me aprendí las letras, pero me salieron nuevas. Entonces, claro. Que vas y también empiezas a aprender a convivir con las demás personas, ¿no? Claro. Que es ahí un aprendizaje como en conjunto, por así decirlo. Y algo bien importante que mencionas, pasó marzo, ya está mayo y me gusta mucho como dejar esta palabra clara con las mamás. Hay que ser muy compasivas con ustedes mismas, o sea, como madre ser muy compasiva con tu papel de mujer y con tu papel de madre, porque con todo y esto que no aprendimos o con todo y esto que en la sexualidad nos quedó un hueco y un vacío de información y de enseñanza, pues están tratándolo de hacer lo mejor que se puede con sus hijos, ¿no? Entonces hay que ser muy compasivos y la compasión pues se refiere a ese como autocuidado, ¿no? A ese amor, no el amor propio, porque ese es un tema aparte, pero sí al cuidado sobre lo que como madre, como mujer, has tenido que poner en una mesa y replantear, como has dicho en el programa, y tirar lo que no sirve y agarrar, y entonces pues ha sido a veces doloroso, a veces no ha sido lo que has querido, pero estás haciendo algo por amor y entonces hay que ser muy compasivas, ¿no? Como mamá, para darte también una luz, ¿no? En el camino. Ya sé, porque es complejo. Es muy complejo. Y hay unas que les toca estar solitas completamente. Hay quien puede contar con el apoyo, sí, del esposo, si ya no es el esposo, la pareja, que pueden tener buena comunicación. Y hay quien, pues, de plano, nada, ¿no? Les toca a ellas. O que al final puede ser que ellas sí siguen con una vinculación muy cercana a la mamá, o sea, a la abuela de este adolescente o a la bisabuela del adolescente puede ser, y que no la dejan que eduque en esta nueva educación a sus hijos, y es complejo que sigues ahí amarrado a eso. Entonces este niño o niña que necesita nueva educación no se la estás pudiendo brindar. Uh-huh. Y a ti que bueno, que ahora sí que en tu gama de pacientes o la gente con la que convives, con los niños en las escuelas, ¿tú qué tanto todavía ves? ¿Sí sigue todavía muy cargado este tema a la mamá? ¿O si te toca ver como papás que se están dando este chance de decir, yo también quiero formar a mi hija o a mi hijo? Uh-huh. Me gusta ver que en este tema sí se preguntan los dos. Pero eso da dos estadísticas, ¿no? La primera, que tanto mamá como papá puede que tengan una desinformación sexual.
O sea, que se tuvieron que de alguna manera sustentar la respuesta el uno con el otro, ¿no? Cuando vas y das talleres, pues la mamá sí, a veces sí van ya más los dos, o sea, va una mamá y un papá a los talleres, pero si va mamá sola, termina como diciendo, bueno, lo tengo que consultar con la parte papá, ¿no? Y viceversa, papá con la parte de mamá, que también se ve la participación de papás, pero el que lo tenga que consultar para los dos, para mí es positivo, porque en realidad te habla de que los dos pudieran traer esa duda, ¿no? Gigantesca, y que es un tema un poco complejo que tendrían que resolver entre los dos. Y la otra estadística que te da es que haces esta reflexión como pareja de la que mencionabas hace rato, ¿no? Incluso hay que encuadrar cómo estamos viviendo como pareja la educación que estamos dando a los niños y cómo estamos transmitiendo el mensaje, ¿sí? Entonces, el dato es tanto mamá como papá. Y creo que ahorita tocas una palabra importante y clave, que bueno, yo en la imagen la uso para todo, que es la congruencia, y que aquí creo que entra en tema congruencia, que hablas de mamá y papá, es también, pues si hay congruencia vas a bajar el mensaje de una manera congruente a tus hijos. Y la otra clave que mencionaste es comunicación. Así como tiene que ver comunicación en la pareja, en todo, te puedes comunicar perfecto de cómo vamos a hacer el tema económico, el tema de los hijos, obviamente el tema sexual, pero si ya lo pudiste abrir y platicar con la pareja, pues obviamente lo vas a bajar con los hijos, pero al final con los hijos también cómo tiene que ser la comunicación clara y básica y porque a veces no soy muy asertivo o soy muy directo o no tengo etiquetas. Hay que cuidar bien cómo es ese término, porque a veces, como dices tú, el querer ser más open mind o más directo o decir las cosas, a veces no estás dándoles la información adecuadamente, ¿no? Así como el cerrarte mucho o como decías tú hace ratito, en la emoción que tú se los compartes, si se los dices desde el miedo, desde tu carencia, desde cómo lo viviste, exactamente, se lo digo, pero o de ni idea tengo del tema, pero hoy lo leí en la mañana o me metí a un tutorial, es decir, también a lo mejor es válido, tú me dirás, decir como papá, mamá, decir, ¿sabes qué, hija, hijo? En este tema yo no lo viví o no tengo el conocimiento o en mi tiempo era así, dame chance o investiguemos juntos o vamos con un especialista o entre los dos seamos compasivos mutuamente de, pues tal vez mi realidad es muy distinta a la tuya, pero busquemos cómo, desde mi realidad que no viví, cómo ayudarte a la que tú estás viviendo sea lo mejor para ti, ¿no? Exacto. Sí, creo que resumes muy bien esta parte, ¿no? Es importante la comunicación en todo proceso humano. Y tenemos que trabajar también eso en pareja, ¿no? Tanto la comunicación que tenemos en todos los temas, porque además yo creo que la sexualidad también podría ser visto con esta normalidad. Si somos capaces de comunicarnos con nuestros hijos acerca de temas, no sé, la educación que van a seguir, los gustos que tienen, les preguntamos de sus amigos, de su vida en la escuela, ¿por qué no preguntarles también de cómo están en esta parte de la sexualidad, no? O sea, obviamente no vamos a hacer la misma conversación que tenemos con 3 hijos sentados en la mesa. Claro. Pero sí hay que tomar en cuenta que el tema tiene que ser visto en casa inicialmente. Ahí llegó esa personita, ahí llegó ese cuerpito, exacto, ¿no? Y ya obviamente, como ya mencionaba hace rato, pues la sexualidad también se socializa, van a ir aprendiendo más de la conducta por el contacto con otros niños, otras niñas, otras identidades, otras formas de vivir el género y así se va a ir dando esto. Se va a ir creciendo, ¿no? Cris, si nosotros trabajamos en que nuestros hijos tengan una educación sexual saludable, ¿cómo impacta esto en su autoestima, su autoconcepto, en su imagen? En la aceptación, ¿no? Básicamente en la aceptación, en saber que hay un cuerpo sexuado que puede vivir emociones que perfectamente pueden ser reguladas por ellos, y quitar la vergüenza, porque además, fíjate que la sexualidad no tiene solo que ver con ser hombre o ser mujer, ¿no? O con tal cual una actividad sexual, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con cómo aceptan su cuerpo, con cómo está constituido su cuerpo. Luego también por eso nos vamos a que estén tan estereotipadas las infancias o las adolescencias respecto a lo que ven en los medios, que tienen que estar delgadas, que los cuerpos de otra forma no son aceptados, o cosas como estas. Y también aparte, pues la autoestima, ¿no? Cómo aceptan su cuerpo. Y tiene que ver también con otro tema, con el mostrar o no el cuerpo, y no porque tengan que estar desnudos, pero también el tema es qué pasa cuando los niños y las niñas comienzan a descubrir la desnudez,
y no han sabido del tema o cómo tomarla o etc., ¿no? Y entonces son esas risitas nerviosas constantes y esos como dudas y vámonos al otro tema que hablamos al principio. Cuando no les dejas claro lo que tienen que sentir acerca de la sexualidad y de la desnudez, entonces sí, cualquier niño o adolescente podría ser convencido de un acto sexual sin que ellos quieran, porque es algo que no tienen claro en el radar y que nadie les ha hablado y que es un desconocimiento y que muchas veces el abuso sexual comienza como un jugueteo porque es la manera en que se lo pueden vender a los niños, ¿no? Pero no tienen claro el segundo paso y lo asocian a este jugueteo. Entonces hay que como dejar claro y esto. Como papás también yo creo que confiar y escuchar en ellos, que yo creo que pasa mucho con gente de nuestra generación o más arriba, que digo, lo puedes ver mucho en los medios, hasta con artistas, ¿no? Pero con gente cercana a lo mejor puedes tener conocidos que en algún momento ahorita te platican de, oye, pues cuando niño me pasó esto y fue el tío, el abuelito, que a veces es tu primer círculo, pero era de, oye, es que yo le dije a mi mamá, pero mi mamá no me creía porque era mi tío, o era el primo, o era el y tal. Nunca lo pudiste asociar con que era tu sexualidad trastocada o abusada, ¿no? Porque no tenías conocimiento. Y en la universidad me llegó a tocar, luego en el trabajo, cosas, o gente que vas conociendo o historias, o hasta ahora ya los artistas de demandé a Perengano, porque cuando tenía 12 años, cuando empieza todo este movimiento, ¿no? Del abuso y demás, pero dices, híjole, una era el desconocimiento o la otra el miedo, o a lo mejor la mamá pudo ser de que si el hijo o la hija le contaron de mi tío, mi tía, algo, abusaron, pero era de, es mi hermano, ¿no? ¿Cómo voy a decir? ¿O cómo lo voy a demandar? ¿O cómo voy a...? Pero que ahora, como decía, confiar en tu hijo, revisar y tener como esas herramientas de cómo saber también abordarlo, ¿no? Confiar en tu hijo vale oro. O sea, confiar en tanto, yo sí invito como a las mamás y a los papás, o sea, confiar en nuestros hijos vale oro. Pero también confiar en ti mismo, ¿no? En esa capacidad que tienes de cuidado, ¿no? Claro. Obviamente que a un hijo se le quiere cuidar. Y entonces confiar en eso y saber que no tenemos todas las respuestas, pero podemos, como bien dices, prepararnos, asesorarnos, buscar a un especialista, podemos no estar listos, se vale no estar listos, sí. ¿No? Creo que es lo mejor que puede pasar, porque si no, pues no seríamos papá y mamá. Pero no te enseñan en ningún tema y en este menos, ¿no? Exacto, pero por eso yo creo que valdría la pena como decir, no lo enseñó, o sea, el mamá no lo enseñó porque justo no estaba preparada para muchos temas, como claro. Yo tampoco lo voy a estar, ¿no? Pero qué padre que en la actualidad tengamos herramientas, tengamos profesionales, tengamos cada vez más tema lúdico, me refiero a bibliografía, juegos, ahora lo único que no tenemos como padres es tiempo, ¿no? Porque sí, los trabajos cada vez creo que impiden más esto, pero también creo que es un tema en el que nos tenemos que dar el tiempo. Aquí, Cris, que nos puedas decir tú como papás o la gente cercana que convive con nuestros hijos y también hasta los que los forman, si nos están escuchando maestros o gente que convive con ellos, ¿cuáles serían como red flags, ya sea en los que están todavía, puede ser los de primaria, más chiquitos, o los que ya están en la adolescencia, como decir, es tiempo de abordar este tema con ellos, o detectar que en su educación sexual algo no está bien, que digas, estos pueden ser puntos para estar uno más pendiente de ellos? Realmente no, o sea, no hay una conducta así específica que lo marque, pero, por ejemplo, el abuso sexual es claro, ¿no? Un adolescente es muy complicado que lo confiese. Sí, es algo que ya en su nivel de aprendizaje, de socialización, ya sabe que le está trastornando de alguna manera, ¿no? Entonces, un adolescente... Que un niño es más fácil que un niño es más fácil que lo cuente, claro, que un adolescente. Un niño incluso lo puede dibujar, o sea, puede manifestar trazos en los dibujos ya con violencia, o dibujan las figuras, o hacen, o sea, hay conductas como dejar de comer, cositas así, ¿no? Pero un adolescente es más complicado, o sea, un adolescente puede que se empiece más a aislar, pero ya de por sí el adolescente es aislado, entonces es como difícil, ¿no? Pero sí para los niños es más fácil, definitivamente en los niños es más fácil en la infancia, en las infancias, porque lo dibujan, lo trazan de alguna manera o empiezan a pedir incluso la conducta como si estuviera normalizada o cositas, ¿no? Como mamás luego también es muy fácil que si lo llevas al pediatra, o sea, pues te des cuenta, ¿no? Y en los adolescentes, pues creo que estar solo
preparándolos constantemente acerca del cuidado de ellos mismos, de cómo deben de reaccionar, porque en realidad nuestros hijos no sabemos cómo van a reaccionar ante muchas conductas. Claro. O sea, pero que esa les quede claro cómo reaccionar, les quede claro que si hay un abuso o que si alguien les pide algo que no están dispuestos a hacer o que no quieren hacer o los amenaza, ellos sepan que pueden venir a casa y contarlo, que no se deben de quedar callados, que en verdad en casa no van a sufrir por ese tema. Que es importante. Exacto. Y aquí, digamos, si ya estamos rompiendo esta brecha generacional, social, que al final también están las propias reglas de cada familia. Si nosotros empezamos como papás, como sociedad, como escuela, como bien dices, todo empieza en casa, pero que ya también lo demás se va transformando y ellos reciben esta educación sexual, qué fortalezas y qué estamos sembrando en ellos para que, digamos, cuando lleguen a ser adultos, ¿qué va a marcar la diferencia a nosotros? Creo que seguridad y aceptación, básicamente. O sea, seguridad y aceptación, y muy seguramente ellos formarán a hijos más educados en la sexualidad, ¿no? Claro. Creo que sí. Y hasta hablarlo de una manera, obviamente con respeto, pero más abierta, más segura o con más bases de las que uno no tiene. Con menos tabú, tan solo con eso, ¿no? Con menos tabú. Simplemente como si tú decides del cuerpo, hasta ahorita lo que hablábamos del tema de género, pues ellos ya van a traer maestría en el tema, ¿no? Sí. Y que al final cuando llegue ese tiempo puede haber otros 20,000 cosas más, ¿no? Claro. Que van cambiando y que irlo tomando en cuenta. Claro. Cris, aquí para ir cerrando y recapitulando, bueno, hablamos, como bien dice el título, ¿no? Lo que mamá no nos enseñó. Y que a lo mejor estamos dejando el peso en mamá, como lo hablábamos, hay que dividirlo mamá, papá, que ahorita ya se vale. A lo mejor de nosotros para arriba podemos decir, pues sí, eran temas mamá. Cargados completamente a las mamás. Ahorita puede ser un tema dividido. ¿Nos puedes recapitular esas 3 A's de las que hablabas y los 3 temas que son importantes para el estudio o el estar aprendiendo y a su vez formando en la parte de educación sexual? Sí, claro. Bueno, vamos a empezar como con el autorreconocimiento, que es justo esto, enseñar a los hijos que el cuerpo nació sexuado, que su cuerpito nació así y está bien, que obviamente hay que cubrirlo por razones de privacidad, hay tema de privacidad, lo público y lo privado, y el vestir el cuerpo le corresponde una privacidad que está justificada, pero esa es el primero, ¿no? El autorreconocimiento del cuerpo y la autoaceptación va pegadita. Y que esa autoaceptación le pasa a muchos niños pasando la adolescencia, pues, y recordemos, a nosotros nos pasó lo mismo, no nos gustaba vernos los granos, no nos gustaba saber que íbamos a tener vello por todas partes, no nos gustó a las mujeres que nos empezaran a crecer las caderas o nos empezáramos a ver como un poquito más robustas, a los hombres no les gustó tampoco ciertos cambios en la parte corporal, y tampoco les gustaban los granos, y tampoco les gustaba tener barba o no tener barba, o el cambio de la voz. Entonces todo eso es como una autoconstrucción y autoaceptación, ¿sí? Desde ahí viene. Y entonces como confirmarlos mucho, o sea, confirmar que ese es su cuerpo, que va a tener cambios, y que qué padre que tenga estos cambios, porque además todavía les queda una curva mayor, les queda la adultez, les queda la vejez, y entonces el cuerpo siempre está cambiando, el cuerpo es una constante de cambio, sobre todo en las chicas, ¿no? Por el tema del periodo. O sea, que al final también nuestro cuerpo como chicas constantemente o cada mes nos viene a avisar el cuerpo que hay algo, ¿no? Que hay un cambio, y la aceptación de ese cambio. Y todo eso luego se pega un poquito a la autoestima. O sea, la autoestima no tiene que ver mucho, o sí tiene que ver, pero no al 100%, con el verse bien. O sea, no, eso es imagen. El autoestima tiene que ver más con esto que le quito poder. O sea, con quitarle poder a lo que no me da. O sea, no sé si estoy siendo clara, pero es como quitarle poder a lo que te permite tener autoestima, quitarle poder a la no aceptación, quitarle poder al que según no te ves bien, quitarle poder a los estereotipos o las formas en las que te tienes que ver como niño, niña o adolescente, quitarle poder incluso hasta las modas. Eso es algo muy complejo en los jóvenes, porque justo tienen que corresponder a una moda. Pero, o sea, sí, son modas y vendrán y se irán. Ese sentido de pertenencia. Exactamente, ¿no? pero la autoestima tiene que ver más con esto que el joven, el adolescente tiene por dentro más que la moda. Y la moda van a venir miles, ¿no? Y te las puedes poner, pero ¿qué hay dentro de ti en tu autoestima?
cuáles son como lo que te gustaría, los pequeños logros que has tenido, porque todos hemos tenido logros desde la infancia. Cuáles son las ideas que nos gustan de los jóvenes, qué nos gusta de ellos, si la tenacidad, si la terquedad, como le queramos llamar, pero como que las tres engloban esta parte. Y creo que suma perfecto con la visión tanto de este proyecto, con mi metodología de trabajo que hablas ahorita, que tocabas el punto de la autoestima, que si lo vemos en esta parte de imagen integral, que les digo, siempre es ese clavado hacia adentro y quitar todos esos tabús y etiquetas de que si la imagen es la parte de arriba o el cascarón, que si esa parte interna no está bien y que estamos hablando así como... vamos a hablar en algún momento de salud mental, salud física, etcétera. Creo que en esta parte de salud y educación sexual, ahorita lo enfocamos a los adolescentes, que esto nos da para muchos temas y que me encantará que en algún momento regreses a que hablemos de otras cosas, pero en esta parte de mujeres y de hombres que trabajan y cuidan su imagen, esta es otra área más que también, no importa la edad que tengas, si no sabes, aprende y empiézate a reconocer, a reinventar o autoconocer a la edad que sea, que a lo mejor ellos como adolescentes están en su edad reconociéndose, autoconociéndose, pero tú no importa, tienes 40, 60, 90 y no te educaron. Si ahorita es tu momento de educarte, no digo reeducarte porque al final no te educaron, si es tu momento de educarte, conocer, explorar, autoconocerte, que también te des esa, porque a lo mejor ahorita estamos hablando de sí, cómo enfocarte al hijo, educarlo, pero que tú también te des ese espacio como mamá o como papá, o si no son papás también, pero este mes estamos hablando de las mamás, que se den como esa oportunidad, que es algo parte de su imagen integral y de su salud y su educación integral, ¿no? Que nos quedemos pensando que podemos ser un híbrido, ¿no? Y un híbrido es como poder replantearte las veces que lo necesites desde cualquier ángulo. O sea, nada está prohibido, creo que nada está prohibido si se trata de sentirte mejor, sin dañar a los demás, por supuesto, pero nada está prohibido y que como un híbrido puedas como continuar replanteándote la autoestima, el autoconcepto, la autoconstrucción. Y sí, efectivamente, como acabas de decir, para eso no hay edad y está padre, ¿no? Está padre poder vivir muchas etapas e irlas reformando y vivirte a lo mejor de 10 a 12 como mamá, de 12 a 4 como la profesionista más entregada, de 4 a 6 como, no sé, un proyecto personal, de 6 a 8 como la esposa, en fin, ¿no? Sí, que en esta parte también, como bien lo dice el nombre del podcast, también te puedes reinventar desde tu parte sexual, ¿no? Claro. Cris, platícanos, en este 2024, en tu área profesional, ¿qué proyectos tienes? ¿En qué estás colaborando? ¿En qué estás sumando? También para los papás que nos escuchan o que tienen chicos adolescentes, también adultos, pues, todos, pero cuéntanos, ¿qué planes tienes este 2024? ¿Qué andas haciendo? Este 2024, la verdad es que estoy un poco alejada, me di una pausa porque afortunadamente tengo mucho trabajo. Afortunadamente tengo mucho trabajo y ya no podía abrir más cajones. También cuando atiendes este tipo de temas, pues no se pueden abrir tantos cajones, ¿no? Hay que tener la compasión para las personas y para ti misma, y estamos como en una pausa, pero eso no significa que esté dormida. O sea, estamos en una pausa retomando ideas, planificando nuevamente y continuando trabajando. Esa es la realidad. Pero como tú bien dices, vamos a regresar a hablar de más temas. Claro, yo sé que en esta parte Cris nos está tranquila, siempre está estudiando y actualizándose y haciendo y compartiendo, y de verdad me da mucho gusto que hoy estés aquí, que digo, nos ha tocado compartir desde otro punto, pero que pues años después de la escuela, que ahora nos toca compartir temas, digamos, al final también es comunicación, comunicarnos desde cada quien ahora en estos momentos de nuestra vida, lo que cada uno está haciendo como mujer, como profesional, es bien padre, y que agradecerte porque, digo, tenemos muchos compañeros y demás, pero de muchos, alguien a quien yo le admiro, su parte profesional es a ti como mujer y como profesional, y gracias siempre por igual sumarte a mis proyectos, por estar ahí presente, y gracias por darte, que sé que siempre andas corriendo y todo, pero por estar aquí en este espacio, yo muy contenta de tenerte aquí, y gracias por compartir, y en lo particular como papás, también les comparto que, o sea, Cris, no porque esté aquí, pero como profesional, de verdad ha sido un gran apoyo para mí
en este momento como mamá, porque al final, pues, no, ahora sí como dicen, no estamos solos, por eso hay expertos como ella que nos pueden ayudar a formar a nuestros hijos de una manera adecuada, ¿no? A ellos directamente y a uno como papá, coacharte de cómo puedes irlos llevando, porque el tema adolescencia ya como tal es fuerte en todas las aristas y en esta creo que es una que hay que tocarla desde mucho amor, mucha empatía y mucha comunicación. Sí, mil gracias, Luma, muchas gracias. Ya sabes que el respeto es mutuo. Sigan a Luma, escúchenla cada vez que hable como profesionista y como mamá. Por ahí anda su adolescente que es fantástica, única, auténtica. Y síganla, de verdad escúchenla y muchas gracias por el tiempo. Que bien dijiste, hoy nos acompaña la que nunca quiere venir, hoy hizo mérito a mi título de mamá, hoy me acompañó aquí, entonces Valentina, saludos que hoy estás compartiendo con nosotros. Nos honró. Y es así como llegamos a cerrar este capítulo de Reinvéntate, que ojalá que esta parte les pueda sumar mucho a papás, a mamás, y si tú todavía no tienes en el plan de ser mamá, pero tienes sobrinos, o eres una persona que convive con niños, con adolescentes, a alguien que sepas que le puede servir esta información, y como se los he dicho desde el primer episodio, de si con algo que mis expertos que vienen aquí y yo podemos dejarles un granito de arena para sumar en su plan y proyecto de vida, en la parte de la reinvención, en la parte de algo que ustedes quieran mejorar en cualquiera de los aspectos de esa imagen integral, yo estaré feliz de haber sumado a ello. Y esta es una parte muy importante que hoy se nos da la oportunidad de abrirlo desde esta trinchera, el tema de educación sexual, que es muy importante y que no perdamos de vista que es algo que nace desde nuestro interior, que es algo que nos da autoestima, que nos da seguridad y nos da muchas herramientas, y nosotros, tanto mamá, papá, como mujer, como hombre, nos formamos, pero también aprendemos a formar a personitas que serán mejores adultos que lo que nosotros tal vez estamos siendo ahora. Así es como llegamos al final de Reinvéntate. Y no se olviden tocar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Llegó el momento de quitar todas aquellas etiquetas establecidas sobre la imagen y romper sus paradigmas. Es momento de que conozcas su esencia y su poder en tu vida. Soy Luma Hernández y este nuevo espacio es el resultado de muchos años de investigar, estudiar y trabajar arduamente la imagen. Estoy lista para que compartamos juntos lo que verdaderamente es la imagen, sin filtros, viéndola como lo que es, nuestro primordial canal de comunicación, con un enfoque integral y humano, para que poco a poco vayas quitando todas esas etiquetas que te han hecho verla como algo lejano, frívolo o meramente estético, y comiences a ser más consciente de ella y ella trabaje a tu favor. Esto es Reinvéntate.